que eso no le demore más que segundos. Bien, entonces, acá tenemos el caso muy sencillo de una solución de un colorante en un líquido. Tenemos diluido a concentrado, es decir, el volumen del líquido, de solvente, la cantidad de solvente es la misma. Lo que cambió fue la cantidad de soluto, ¿no? Y tenemos una solución cada vez más concentrada. Ahora, acá, en esto otro, vamos a ver acá, tengo un sistema, acá tengo un sistema homogéneo, agua sola, en este agua sola, sistema homogéneo. Le echo el soluto, revuelvo y me quedó una solución diluida, porque le eché un poquitito. Le echo más, revuelvo y tengo una solución ya concentrada, ¿no? Como está acá a la izquierda. Pero le agrego más y acá en el fondo aparecen cristales, que también aparecían acá los cristales, pero cuando revolvía se disolvían. Acá no se disuelve. Quiere decir que yo revuelvo, acá parecía que esto estaba saturado, pero no, al revolver se disolvía, faltaba agitación. Pero acá, por más que revuelva, cae. Y esta flechita que dice acá es porque hay partículas que de acá suben, salen del cristal y van a la solución, y partículas de la solución que van a formar los cristales. Es decir, es un equilibrio, una proporción que no cambia solo con la temperatura. Si hay sustancias que aumento la temperatura, por ejemplo, solubilidad, voy a poner acá, no importa en qué la medimos, es la cantidad que se disuelve, temperatura. Si yo aumento la temperatura, la solubilidad aumenta. Como hay otras que tienen una curva así. Si aumento la temperatura, la solubilidad decae, ¿no? Cuando es así que yo aumento, esto es endotérmico. Esto es exotérmico. Es decir, que acá en el exotérmico, en vez de calentar para que disuelva, porque fíjense, si estoy acá, aumento la temperatura, disuelve menos. Si yo enfrío, disuelve más en el exotérmico. O sea que hay soluciones que hay que calentarlas y otras que hay que enfriarlas. Por ejemplo, clorato de potasio, ustedes lo calientan y se disuelve más. En cambio, el hidróxido de sodio, si yo caliento, la solución me salpica, no se disuelve. Tengo que enfriarla para que disuelva, en el caso del hidróxido de sodio, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy exotérmico el hidróxido de sodio. Es tan exotérmico que si yo pongo y no lo enfrío, puede llegar a hervir el agua y salpicarme, producir un accidente. Bien, así que los cristales que están acá, de pronto algunas partículas se disuelven y otras que están disueltas cristalizan. O sea, la proporción se mantiene, solo varía con la temperatura. Y es un equilibrio, por lo tanto, porque se mantienen las proporciones, pero no siempre están ocupando el mismo lugar las partículas. O sea que es un equilibrio dinámico. Eso quiere decir esa flechita, que suben y bajan. Bien. Entonces, las soluciones, como vimos un poquito en el otro cuadrito que habíamos hecho antes, las clasificamos así. Las no saturadas en diluidas y concentradas, ¿no? Que son como las que están acá arriba, las que están arriba de este gráfico, los vasitos. Diluidas y concentradas, no saturadas. Y después las saturadas, que son estas, que tienen, me doy cuenta que son saturadas porque tiene algo en el fondo, cristales en el fondo que no se disolvieron. Para sacarme la duda, meto una varillita, revuelvo y vuelve a quedar. Ah, sí, es saturada. Ahora, si revuelvo y desaparecieron, se disolvieron, entonces no era saturada. Entonces, estas son estas. Y las sobresaturadas son esas que dijimos antes, las que no se dieron cuenta, que ya vamos a ver acá cómo son esas soluciones, cómo son esas soluciones sobresaturadas. Fíjense, las soluciones sobresaturadas se preparan así. Por ejemplo, agarro y disuelvo
no sé, agua y azúcar, supongamos. Que acá hay agua, acá arriba hay agua, y estos son cristales de azúcar, ¿no? Supongamos, por decir algo. Caliento a 100 grados y bueno, el azúcar se disolvió. O sea, es un proceso endotérmico, absorbe calor. Y después dejo enfriar lentamente. Dejo enfriar lentamente. Esto sería en una curva así, que después vamos a precisar. Temperatura, solubilidad. Si yo caliento, disuelve cada vez más, disuelve cada vez más, disuelve cada vez más. Ahora, si yo estoy acá, supongamos, vamos a hacer con otro colorete. Yo estoy acá, mi solución está acá, acá está diluida. Acá estaría concentrada y acá sobresaturada. Concentrada, saturada estaría. Entonces, si yo estoy acá y retrocedo, enfrío, vengo para acá, atravesé el límite este y ahora freno acá. Lo que va a ocurrir es que toda esta parte de acá tiene que cristalizar, pero no se dio cuenta, o sea, está acá y no se dio cuenta la solución sobresaturada porque lo hice tan lentamente. Es como si me parara de punta de pie en una cornisa. No me tengo por qué caer, pero el equilibrio es inestable y lo voy a perder en cualquier momento. Se me para una mosca en la nariz y ¡pum!, me caigo. Y acá la solución, si yo la golpeo, le hago un cambio brusco, le hago movimientos bruscos, le tiro un cristalito por acá arriba, un cristalito de azúcar, enseguida se da cuenta y todo esto empieza a formar cristales, empieza a cristalizar, empieza a cristalizar. Y cae al fondo todo esto. Y me queda un sistema heterogéneo, con cristales en el fondo. Un sistema homogéneo acá arriba y un sistema homogéneo acá, ambos forman un heterogéneo, ambos sistemas homogéneos. Tengo que hacerlo en características muy cuidadas. Ustedes tienen acá curva de solubilidad, si observan, eso lo tienen en el apunte, si observan, hacia acá aumenta la temperatura, y miren acá, de 3,3 pasamos a 57. Es decir, es algo que cuando aumento la temperatura, es más soluble. En cambio, si miramos por acá, el hidróxido de calcio, fíjense, el clorato de potasio aumenta. El hidróxido de calcio, fíjense, arranca con 0,18 y termina con 0,077. Quiere decir que si aumenta la temperatura, es al revés, disminuye la solubilidad. O sea, la curva de este sería una curva solubilidad, temperatura, sería una curva... ¿Se está viendo lo que digo? Creo que no. ¿Y por qué no me lo dice? Es feísimo que me dejen hablando solo. No me dejen hablando solo. No me dejen hablando solo. Acá, ahí. Perdón. Lo que yo les decía es este cuadrito que ustedes ya lo tienen en la carpeta. Y decía, el clorato de potasio, si yo caliento, fíjense que para acá aumenta la temperatura, va de 0 a 100. Y fíjense que acá es 3,3 y acá 57. Es decir, que si yo hago una curva, temperatura, solubilidad, no importa las unidades ahora, bueno, acá están las unidades, si quieren gramos de soluto en 100 gramos de agua, ¿no? Ahí lo tienen, ya aprovechemos. Esa es la solubilidad que está acá, en el eje de ordenadas. Bueno, la curva debe ser una cosa así. En cambio acá, en este otro, fíjense que arranca con 0,18 y termina con 0,077 el hidróxido de calcio. Quiere decir que en si yo aumento la temperatura versus solubilidad, esto es una aproximación, hace así. Es decir, que yo a medida que aumento si estoy acá tiene esta solubilidad. Si estoy a mayor temperatura, bajó la solubilidad. Entonces, para que se disuelva, realmente tengo que enfriar. Por eso esta es un proceso endotérmico, porque acá tengo que calentar. En cambio acá, para disolver, es exotérmico, debo enfriar.
Fíjense que la cal, cuando uno tira cal en agua para que se disuelva, la cal es el óxido de calcio, ¿no? Que con agua, con agua me da el hidróxido de calcio. Y esta se le llama cal apagada, porque cuando se forma el hidróxido de calcio y se disuelve, libera una gran cantidad de calor, que hasta es peligroso. Y hay situaciones como el sulfato de sodio, fíjense, que acá está así, hidratado, y acá no. El sulfato de sodio tiene una curva, espere que por acá vamos a mostrar. Me avisan inmediatamente cuando yo no me doy cuenta que cambié pantalla y ustedes no ven. Por favor, y me interrumpen si quieren hacer preguntas, no hay problema. Observen. El hidróxido, la solubilidad del sulfato de sodio es esta. Acá, en esta primera parte de la curva, es esta azul. Esta es. Acá tengo sulfato de sodio decahidratado, con 10 moléculas, esperen que voy a subir un poquito, con 10 moléculas de agua. Y acá, en esta otra parte es sulfato de sodio. Miren qué loca esta sal. En una parte está como decahidratado, en la otra está como anhidro. Bueno, hay sales que se comportan así. También tenemos, por ejemplo, acá hay otra sal loca, de esas, que son un comportamiento extraño. A uno le resulta loco. Digamos, no es que tenga locura esto, es así, la naturaleza es así. Fíjense el cloruro de calcio. El cloruro de calcio acá, es esta que está acá, voy a marcar con rojo acá, ahí, está exhidratado, acá está tetrahidratado y acá está anhidro, o sea, fíjense, sin agua. Es decir, que cuando cae, hasta acá, todo lo que cae como con 6 moléculas de agua los cristales. En esta zona, si cristaliza con 4 moléculas. Y en esta zona, cristaliza cloruro de calcio solo. Son distintas curvas de solubilidad. Bien. Voy a salir de acá. Sí, pregunten, por favor. Yo tengo una duda con ese gráfico que hizo de la curva de solubilidad. Espérate. ¿Acá? No, el que usted dibujó. ¿Cuál? ¿Esta? Arriba. Háblame fuerte. ¿Más arriba? Ese. ¿Por acá? Sí, ese. ¿Cuál? A ver. Te marco ahí. ¿Esta? El rojito. Ese mismo. Sí, ¿qué pasa? Primero calienta y se sobresatura todo, ¿verdad? Bueno, depende. Si es una sal de un proceso de disolución endotérmico, yo caliento y disuelve más. Ponele, yo disolví, estoy acá. Ahora en frío, me vengo bajo la temperatura, ¿no? Voy para allá. Fíjate acá arriba cómo se traduce. Llego hasta acá y acá ya está sobresaturada. Empieza acá, digamos, paro acá y por ahí la solución lo hago bruscamente y ya cristaliza. Pero si no, puede pasar que si lo hago lentamente, es un fenómeno muy bonito, la solución no se dio cuenta todavía de que tiene que cristalizar. Y ahí empiezan a caer cuando le hago alguna alteración. Porque ya esta zona no es de dilución. Acá sí, acá está todo disuelto, debajo de la curva. En la zona C es una curva de equilibrio. Después se la van a mencionar en teoría. O en problemas, cuando veamos problemas, no sé, la semana que viene, cuándo entra esto, pero es una zona de equilibrio. Pero en el punto... sí, en el punto... Cuando sigue calentando... Acá. Ahí. Sí, continúa el de la derecha. A la derecha, este punto. Sí, ese. Sí. Ahí, mira, acá todavía me admite
me admite todo este cachito, todavía puedo disolver todo esto acá. Todavía me admite disolver más, o sea, está diluida. Yo le puedo agregar más sal que todavía me la va a disolver. Ahora, cuando llego acá, ahí, ya si tiene un cristalito más se va al fondo. Por más que lo revuelva, se va a ir al fondo. Ya quedó justo en el límite, está ahí, no va a admitir más. Si estoy ahí, en lo que le tiro cae. Digamos, querría subir un poco acá, pero cae. No lo va a disolver. Salvo que lo haga muy lentamente, muy despacito, en condiciones de equilibrio inestable. Y, bueno, ahí puede ser. Está bien, profe, entendí, gracias. Ahora espere que voy a guardar esta Una hojita. pregunta. Ah, sí. ¿Hay una Bueno, temperatura máxima en la que se pueda dejar de diluir después de determinada temperatura? la temperatura máxima es la que te marca la curva. Es la que te marca la curvita. Si no, no podés. Espera que ahora voy a guardar esto. No, sí, me refiero a que, por ejemplo, llega una temperatura en el que el líquido se empieza a evaporar. Bueno, ahí pará, ahí ya estamos, se está introduciendo otro fenómeno. Estamos hablando que el volumen lo mantenés constante porque le podés agregar un poco de agua, mantenés el nivel, que no es fácil en la práctica. Pero si vos lo mantenés tapado, cosa que el vapor, digamos, choque en una superficie y caiga, más o menos se mantiene el nivel, bastante pasable. Pero si vos empezás a hervir, se empieza, es como, por ejemplo, de esa forma se junta la sal. Los salares, hay charcos de agua y se empieza a evaporar el agua y la sal cristaliza, porque ya no queda disuelta. De esa manera junta la sal. Lo haces naturalmente, no lo haces con un mechero ni con grandes. No, aprovechar la energía solar. Entonces se evapora esa agua y caen los cristales de sal. Cristaliza. Por ejemplo, el azúcar es una sustancia, por ejemplo, que vos, te hago así una curva más o menos, no tengo una curva del azúcar ahora, solubilidad. El azúcar es así, vos estás acá y evaporás parte del líquido, y entonces, ¿qué pasa? Tenés poco líquido, y cuando vos enfriás, hasta para ponerle a una temperatura baja, todo esto cristaliza y es el azúcar de primera. El azúcar de primera se filtra. No lo llevas a sequedad como la sal la podés llevar a sequedad, nada más que industrialmente se aprovechás la energía solar. Pero si vos la sal la llevas a sequedad, tenés cristales de sal. Pero el azúcar, si lo llevas a sequedad, se te hace un caramelo. Entonces no podés. Entonces ahí aprovechás que bajás la temperatura y la solubilidad baja. ¿Ves cómo podés jugar industrialmente con las curvas? ¿No? Voy a la otra plaquita. Carlos, una Sí, pregunta. vale. Quería ver si podías volver a explicar el gráfico que mostraste antes, el que era como amarillento de fondo. Pará. Justo Sí. como que no me cargaba la imagen y no pude entender Bueno, las... yo después te lo mando igual, pero espera un poquito que lo encuentro. Ahora no me acuerdo dónde lo borré. Espérate un cachito, Sí, que no hay lo abro problema. de vuelta, porque voy cerrando las imágenes. Copiar. Ahí, ¿no? A ver si ¿Qué ese. pasaba? Sí. No, nada, no había, como no me cargó la imagen, la verdad que no pude entender la explicación y quería ver si lo Bueno, podía... igual yo después se lo mando, se lo doy a Mauricio y se los envía al grupo. No hay problema. Ok. Esto lo cerramos rápidamente. Esperen un poquito.
Ahora le voy a... Un segundito nada más, chicos. Menos mal que me maneja de ahí del otro lado. Andrés o Mauricio, no sé cuál de los dos. Esperen que salga, tengo que dejar la pantalla, se me estaba olvidando. Estamos acá. Ahí un pequeño videíto, cortito. Una disolución sobresaturada. Hola, somos alumnos de primer curso de grado medio de Operaciones Básicas de Laboratorio del Colegio Sagrada Familia, Patronato de la Juventud Obrera, y vamos a hacer una práctica de preparación de una disolución sobresaturada. Para ello utilizaremos como reactivos agua destilada y acetato sódico, y como materiales 2 vasos de precipitados donde vamos a medir tanto el agua destilada como el acetato, un Erlenmeyer de 250 mililitros, un cristalizador en el que hemos puesto agua fría del grifo para enfriar la disolución y una pipeta de 10 mililitros con la que mediremos el agua destilada. Fíjense que son de lujo acá. Esto no es una propipeta, es algo más sofisticado, pero cumple la misma función. Usaremos también la placa calefactora. En primer lugar, vamos... Esto que está acá a la izquierda, abajo, es una placa calefactora, parece una balancita. Acá hay un circuito eléctrico, calienta por efecto Joule, pasa electricidad a todo aislado y calienta. En vez de utilizar un mechero. Vamos a pesar el acetato sódico en la balanza. Primero comprobamos que la balanza está calibrada, porque tiene una burbujita aquí. Ahora ponemos el vaso de precipitados y lo taramos. Y añadimos el acetato. Hay que poner 21 gramos. Vamos a añadir el acetato al matraz. Acá es Erlenmeyer eso, no es un matraz. Ahí no sé, se equivocó la chica, pero esto es un Erlenmeyer. Añadimos 12 mililitros de agua destilada. Un detalle, los 12 mililitros están en la pipeta, lo otro se puso ahí una cantidad, porque no es un material volumétrico, aunque tenga marquitas de volumen. El volumétrico es la pipeta. Aquí tenemos una disolución saturada en la que, como veis, está prácticamente disuelta, pero para ayudar a disolverla totalmente vamos a utilizar el calor. Una disolución saturada es aquella que no admite más soluto. Si a una disolución saturada se le añade calor, puede continuar el proceso de disolución. Y al añadir más calor, ¿no? Sería el término más. Solutos, obtiene una disolución sobresaturada. En esta práctica se va a preparar una disolución sobresaturada, que al enfriarse no precipitará el exceso de soluto. Si se quiere que precipite, se añaden unas partículas de sólido que romperán el equilibrio de la disolución. Una vez tenemos disuelta la disolución, procedemos a enfriarla con agua fría. Al enfriarse podemos observar cómo cristaliza de nuevo. Ahí lo que estaba disuelto, bueno, bajó. Bien. Que salimos de acá. Tengo una pregunta. Sí. Escucho. Ahí en el video decía que estaba sobresaturada, pero estaba en equilibrio y por eso no hay sólidos visibles. Pero que si le agregábamos sólido, ahí sí se iba a separar. Claro. Ahora después te voy a mostrar eso. Este es un videíto que muestra un poquito unas cuantas cosas. Tiene algún defectito, pero a ver, yo no lo hubiera hecho más elegante tampoco, ¿no? Pero digamos, claro, no pero brinda la oportunidad de ver cosas. El sólido que termina depositado es mayor que el que le agregamos al final, ¿no? Y sí, porque vos fijate que estaba todo disuelto. Vos le agregaste un sólido,
que estaba en el fondo, y cuando calentaste se disolvió, es endotérmico el proceso. Es una curva que tiene pendiente positiva, ¿no? Perfecto, gracias. No. Espeta. Esperen un cachito. Ah, acá está. Acá hay algo. Esperen un segundito. Quiero mostrar, porque esto, por más que se lo cuente, si no lo vemos. Creo que era acá. No, acá no era. Esperen. Qué lindo, perdí. Era acá. A ver, sí, ahí. Miren qué lindo. A continuación, voy a realizar un experimento de cristalización rápida. Voy a preparar una solución sobresaturada de nitrato potásico. Para ello, vamos a calentar el agua para conseguir la máxima cantidad de soluto disuelto. Bien, ahí le agrega eso, va disolviendo. Hasta ahí no agrega nada, va disolviendo, revuelve. ¿O más? Estoy apurando acá al técnico. Revuelve, sigue disolviendo, fíjense. Estamos casi a 100 grados. Y Miren ahora voy a verter la solución en esta placa de Petri de vidrio. Es como, miren. Ahí, observen, por favor. Miren cómo va haciendo los cristales. Se nos ha salido un poco. Observen cómo hacen los cristales. Observamos cómo la parte que se ha derramado ya se ha cristalizado prácticamente todo. Al bajar la temperatura, puesto que a una temperatura menor Es decir, no es posible mantenerse tanto soluto disuelto, con lo cual se va cristalizando. observen acá cómo va creciendo, ¿no? Hasta que se cubre todo. Ahora vamos a adelantar un poquito. Vamos a repetir el experimento, pero con menor concentración de nitrato potásico, diluido. y así poder ver cómo crecen los cristales en la solución. Acá aumenta la velocidad ahora de la cámara. Observen bien. Fíjense el tiempo. Está aumentado, acelerado. Esos cristales cruzados así se llaman maclas. Ahí vieron cómo van creciendo los cristalitos. Esperen que voy a bajar acá agua de cristalización. Ahora puede ocurrir lo siguiente. Voy a poner acá agua de cristalización. ¿Qué es esto? Bueno, ustedes en el laboratorio se hace un TP, que bueno, lamentablemente no podemos hacer, donde agarramos sulfato cúprico. Mirá, Carlos, que si estás queriendo mostrarlo en pantalla no se está viendo. Gracias. Podés decirlo más despacito para que nadie escuche, ¿no? Para que aprendan ellos a decirte ellos, hay que decirlo bien fuerte. Claro. ¿Ahora dónde está? Acá está. Pero díganme, no tengan miedo, no matamos a nadie. A nosotros, por favor. Bueno, fíjense, esto es sulfato cúprico. Esperen que voy a correr esto para arriba. Pentahidratado.
porque penta 5, penta hidratado. Si yo esto lo caliento, estos son cristales celestes muy bonitos, lo caliento, me queda sulfato cúprico más 5 moléculas de agua, esto es sólido, el agua está adherida, pero yo lo toco y no está mojado, porque está adherida el agua, ¿no? Y esto se transforma en vapor, porque yo caliento, se va, y me queda el cristal blanco. Ese es un TP que ustedes hacen. Esperen un cachito. ¿Dónde estamos? Acá. En este experimento voy a deshidratar sulfato cúprico en una cápsula de porcelana. Primero voy a pesar la cápsula de porcelana, 49,97 gramos, y ahora añado una cantidad de sulfato cúprico. Fíjense los pesos, anótenlos. La diferencia es la masa de sulfato cúprico que acabo de poner en la cápsula. Podría utilizar la función de tara, pero el problema es que la báscula tiene apagado automático y no recuerda la tara anterior. Y ahora vamos a calentar la cápsula. El sulfato cúprico es un compuesto tóxico y por tanto hay que guardar ciertas precauciones, como por ejemplo usar guantes. Observad cómo se empaña esta placa de vidrio debido al vapor de agua que se desprende del proceso de deshidratación del sulfato cúprico. Está aumentado, mire cómo se blanquea. Observad cómo el sulfato cúprico ha pasado de un color azul a un color blanco. Se ha producido, por tanto, un cambio químico. El agua que hemos extraído se llama agua de cristalización. Se trata de moléculas de agua que se incorporan a la red de cristalización, pero no forman parte de la propia molécula de sulfato de cobre, sino que están intercaladas. En el caso del sulfato cúprico se intercalan 5 moléculas de agua por cada molécula de sulfato cúprico. Y ahora lo que tenemos se llama sulfato cúprico anhidro. Este producto es muy higroscópico, es decir, que absorbe la humedad. Si lo dejamos abierto al aire, acabará hidratándose y volverá a tomar su color azul. Es decir, tenemos una reacción química reversible. Ahora voy a pesar el sulfato cúprico anhidro, 54,29 gramos, menos 49,97 que pesa la cápsula, nos sale 4,32 gramos. Por tanto, la diferencia de 6,55 gramos de sulfato cúprico hidratado menos 4,32 del anhidro nos da 2,23 gramos de agua. También podemos hidratarlo añadiéndole agua. Voy a hacerlo poco a poco, en forma de spray. Revés, ahora le incorpora el agua. No en boca. Se le va a romper. Todavía está muy caliente, vamos a esperar a que se enfríe. Es decir, el sulfato cúprico es blanco, con agua es celeste. Bueno, parece que no he esperado lo suficiente para que se enfríe del todo. Pero observáis cómo ha cambiado el color y ya tenemos el sulfato cúprico pentahidratado, es decir, con 5 moléculas de H2O. Nos vemos los lunes en Ciencia. Ahí está. Perdón, vamos a salir acá, vamos a la pantalla de vuelta. Es decir, que lo que ha pasado acá, esperen un cachitito, vamos a compartir la pantalla nuevamente.
Lo que ha pasado acá fue esto. Los cristales celestes se pasaron a blanco cuando perdió el agua, y cuando le agregó el agua, volvió hacia atrás. O sea, si yo le agrego el agua, para acá vuelvo a tener otra vez los cristales. Vamos a pasar a otra ahora. Calor de disolución. Ahora vamos a hablar del calor de disolución. Es agarrar otra sustancia. El ácido sulfúrico. Fíjense la botellita, esto es ácido sulfúrico. Vamos a ponerlo un poquito más elegante ahí. Esto, cuando yo lo agrego en agua, es un ejemplo muy dramático porque cuando yo lo agrego en agua, el ácido perdón, ¿lo están viendo en la pantalla? Sí, sí. Fenómeno. Cuando yo lo agrego al sulfúrico en agua, produce un gran calor de disolución. Puede llegar a hervir. Puede llegar a hervir y puede salpicar. Fíjense lo que es porque hay que tener cuidado, lo que es una quemadura con sulfúrico. Miren esto. No es chiste. ¿Por qué hay que usar antiparras? Como usaba el español ese. Miren lo que es, porque salpica. Quiero agregar, aprendan esto, no dar esta reglita para el sulfúrico, sobre todo para el sulfúrico. No dar de beber al ácido. Esto quiere decir que si yo tengo sulfúrico acá, y le quiero añadir agua, eso está prohibido. Hay que hacer al revés. Hay que agregar, o sea, no dar de beber al ácido. Hay que hacer al revés. Tengo que tener agua y agregar el sulfúrico. Parece mentira, pero este error puede producir esto. Es horroroso el sulfúrico. Eso porque tiene un gran calor de disolución y hace hervir al agua. O sea, el agua cae acá, el agua cae, y la poca agua que cae, las gotas hierven, se proyectan como vapor, salen como partículas arrastrando ácido, y miren lo que hace a una persona. Eso es el gran calor de disolución. Produce, por eso hay que tener mucho cuidado, no quiero horrorizarlos con esto, ni que diga, uy, no, yo me voy. No. Simplemente hay que tener cuidado. Esas son quemaduras de ácido, terrible. Eso es el calor de disolución, mire si hay que tenerlo en cuenta.